La guerra había llegado a su punto de no retorno. En el invierno de 1945, el Ejército Rojo combatía ya dentro del territorio alemán y empujaba al enemigo hacia el Oder. Las ofensivas de enero habían quebrado la resistencia en Polonia y desplazado el centro del conflicto al corazón del Reich. En el frente occidental, las fuerzas anglo-estadounidenses concentraban sus medios para cruzar el Rin y converger sobre Alemania desde el otro lado. El destino del Tercer Reich estaba sellado. Mientras los ejércitos avanzaban, las potencias aliadas se preparaban para decidir el reparto político que seguiría a la derrota. En Yalta, los jefes de Estado Mayor y los líderes de las tres grandes potencias se reunían para definir las condiciones del final. El 4 de febrero de 1945, el Palacio de Livadia, en Crimea, recibió a los tres jefes de Estado de la coalición aliada: Joseph Stalin por la Unión Soviética, Franklin Roosevelt por los Estados Unidos y Winston Churchill por el Reino Unido. La reunión fue presentada como un encuentro de cooperación, pero cada líder llegó con objetivos diferentes. Para Roosevelt, la prioridad era sentar las bases de una organización internacional permanente de seguridad, la futura ONU. Churchill pretendía limitar la expansión soviética hacia Europa Central y mantener la influencia británica en el Mediterráneo. Stalin acudió decidido a asegurar la frontera occidental de la Unión Soviética y a garantizar que Berlín quedara bajo control soviético. La conferencia se desarrolló bajo una mezcla de cooperación y desconfianza. Las fuerzas soviéticas habían soportado el peso principal de la guerra terrestre en Europa y controlaban ya Polonia, Rumanía, Bulgaria y parte de Checoslovaquia. Esa posición daba a Stalin una ventaja clara en cualquier negociación. Roosevelt y Churchill comprendían que el Ejército Rojo podía ocupar la mayor parte de Europa antes de que las fuerzas occidentales alcanzaran el Elba. En consecuencia, la administración de Alemania y el futuro de Europa Oriental se convirtieron en los temas centrales. Entre el 4 y el 11 de febrero, las sesiones plenarias de Yalta abordaron tres cuestiones principales: la creación de las Naciones Unidas, el futuro de Polonia y la ocupación de Alemania. En los acuerdos se estableció que Alemania sería dividida en 4 zonas de ocupación: estadounidense, británica, soviética y francesa, y que Berlín, situada en la zona soviética, estaría bajo administración conjunta. La inclusión de Francia fue una concesión británica. Stalin aceptó la fórmula sin oposición, consciente de que el control efectivo del Este quedaría en manos soviéticas. La cuestión polaca fue la más delicada. La Unión Soviética había instalado en Lublin un gobierno provisional bajo su influencia. Roosevelt y Churchill exigieron elecciones libres y la inclusión de representantes no comunistas. Stalin aceptó en los documentos, pero en la práctica ya había decidido mantener el control total. Para él, la seguridad del Estado soviético dependía de un cinturón de países aliados o subordinados entre Alemania y la frontera soviética. Polonia era el primer eslabón de esa cadena. Durante las conversaciones privadas, Stalin afirmó que el Ejército Rojo asumiría la responsabilidad del ataque final contra Berlín, argumentando que sus fuerzas estaban más cerca y mejor situadas. Roosevelt y Churchill, centrados en Baviera y Austria, no discutieron esa pretensión. La inteligencia soviética conocía los planes de Eisenhower y sabía que las operaciones aliadas se concentrarían en el sur. Esa información permitía a Stalin actuar con libertad. En Yalta, Stalin mostró disposición a cooperar, pero mantuvo la iniciativa. Mientras los comunicados oficiales hablaban de unidad, el Stavka, su alto mando, ya había delineado los ejes de la ofensiva final. Los mariscales Georgi Chukov e Iván Konev preparaban los frentes que debían romper las defensas del Reich. Ninguno de esos detalles fue compartido con los aliados. Las conversaciones dejaron ver la diferencia de prioridades. Churchill temía que el dominio soviético sobre Berlín creara un nuevo centro de poder en Europa. Roosevelt, enfermo y concentrado en la creación de la ONU, evitó el enfrentamiento directo.
Su objetivo era mantener la cooperación hasta la rendición total alemana. Stalin, en cambio, ya pensaba en la ocupación y en la estructura política del continente posterior a la guerra. El 11 de febrero se firmó el comunicado final de la conferencia. En él se proclamaba la unidad de las tres potencias y su compromiso de destruir el militarismo alemán, juzgar a los criminales de guerra y garantizar elecciones libres en los países liberados. Detrás de las fórmulas diplomáticas subsistían interpretaciones divergentes. Para Stalin, las elecciones libres significaban procesos controlados por gobiernos afines. Para los occidentales, implicaban sistemas democráticos plurales. El mapa acordado en Yalta trazaba líneas políticas que todavía no existían en el terreno. En el frente oriental, el Ejército Rojo avanzaba sobre Polonia y el este de Alemania. En el oeste, los aliados se aproximaban al Rin. Stalin comprendió que la velocidad del avance determinaría el control real de la capital alemana. En una de las sesiones, afirmó que la Unión Soviética había pagado el precio más alto y que tenía derecho a asegurar su frontera occidental. Esa afirmación equivalía a una declaración de intención. La ocupación de Berlín debía ser soviética. Tras Yalta, las diferencias estratégicas se hicieron más visibles. Mientras los mandos aliados preparaban su ofensiva en el sur, el Stavka concentraba la mayor parte de sus fuerzas en el frente del Oder. Zhukov, Konev y Rokossovski recibieron instrucciones de coordinar un ataque simultáneo sobre la capital alemana. Cada uno comandaba un grupo de ejércitos con miles de tanques y piezas de artillería. La magnitud de esa concentración superaba cualquier otra ofensiva anterior. En paralelo, la Unión Soviética mantuvo su política de desinformación. Los mensajes dirigidos a los aliados mencionaban supuestas operaciones hacia Dresde y Leipzig, ocultando la intención real de tomar Berlín. Esa estrategia engañó al mando occidental, que desvió su esfuerzo hacia Baviera. Los británicos advirtieron el peligro político. Los informes del Foreign Office señalaban que la Unión Soviética no se detendría en el Oder. Churchill escribió a Roosevelt que si los soviéticos llegaban primero a Berlín, Europa quedaría dividida. Roosevelt mantuvo su línea de cooperación, convencido de que la victoria compartida garantizaría estabilidad. Mientras las potencias debatían, el Stavka aceleraba los preparativos. Se reforzaron los puentes de pontones sobre el Oder, se acumularon reservas de artillería y combustible y se redistribuyeron las divisiones acorazadas. Stalin ordenó que la bandera soviética ondeara sobre Berlín antes de la llegada del verano. El marco político de Yalta ofrecía la justificación formal. La división de Alemania en zonas de ocupación daba cobertura diplomática a las acciones militares soviéticas. Pero el control real dependía de quién estuviera físicamente en la capital al rendirse el Reich. Stalin entendía esa relación entre territorio y poder. Las conferencias llegaban a su fin. El Ejército Rojo se preparaba para transformar las decisiones de Crimea en hechos sobre el terreno. En la ribera oriental del Oder, miles de cañones aguardaban la orden que iniciaría la ofensiva. Las unidades conocían sus sectores, los ingenieros habían asegurado los puentes y el Stavka centralizaba desde Moscú cada decisión. Stalin seguía los preparativos de forma personal. Su autoridad se extendía sobre todos los niveles del mando: político, militar y logístico. Ninguna orden importante se emitía sin su aprobación. A comienzos de marzo de 1945, el Stavka cerró la planificación general de la ofensiva contra Berlín. 3 frentes principales ejecutarían la operación. El primer frente bielorruso, dirigido por Georgi Zhukov, debía romper las defensas alemanas en las colinas de Shiloh y avanzar directamente hacia la capital. El primer frente ucraniano, al mando de Iván Konev, atacaría desde el sur, cruzando el Neisse para rodear la ciudad. El segundo frente bielorruso, comandado por Konstantin Rokossovski, cubriría el flanco norte y protegería las comunicaciones con el Báltico. Entre los tres sumaban más de 2,5 millones de hombres, 6.000 tanques,
40.000 piezas de artillería y unas 7.500 aeronaves. Stalin mantuvo un control personal sobre los tres mariscales. Fomentó la rivalidad entre Zhukov y Konev como incentivo para avanzar sin cautela. Las órdenes emitidas el 28 de marzo indicaban que si el frente ucraniano progresaba con mayor rapidez, podría recibir autorización para entrar en Berlín. Esa instrucción introducía una competencia tácita. Cada comandante entendía que el éxito significaba prestigio y recompensa política. El principio operativo de la ofensiva era simple: aplicar una concentración de medios sin precedentes y mantener el impulso hasta la completa destrucción de las defensas alemanas. El Stavka no buscaba una maniobra de precisión, sino un avance sostenido por la masa. A lo largo de la ribera oriental del Oder, las unidades logísticas levantaron depósitos de munición y combustible. Los trenes llegaban desde Polonia de forma continua, transportando suministros a los sectores designados. Los ingenieros tendieron cientos de puentes de pontones capaces de soportar el peso de los tanques IS-2 y del material de artillería pesada. Cada división disponía de reservas suficientes para varios días de combate sin reabastecimiento. La coordinación del abastecimiento se organizó mediante un Comité General de Reabastecimiento dependiente directamente del Stavka. Los registros soviéticos indican que entre marzo y abril se movilizaron más de 300.000 vehículos, incluidos camiones Lend-Lease procedentes de los Estados Unidos. Los combustibles, neumáticos y equipos de radio importados se integraron sin alterar la estructura soviética. La dirección del esfuerzo seguía siendo completamente nacional. El Stavka ordenó concentrar la mayor potencia artillera empleada en toda la guerra. La proporción prevista era de una pieza por cada 10 metros de frente. Las divisiones de cañones de asalto y morteros de guardias se reorganizaron para actuar de forma simultánea. La preparación debía comenzar con un bombardeo continuo de 90 minutos y avanzar en franjas sucesivas de 600 metros cada 5 minutos. El objetivo era abrir paso a la infantería antes del amanecer y mantener el fuego en movimiento mientras los tanques cruzaban el río. El plan aéreo complementaba esa secuencia. El mariscal Alexander Novikov dispuso hasta 8.000 salidas de combate diarias. Los bombarderos P-8 atacarían las concentraciones enemigas, mientras los cazas, las 7, asegurarían el dominio aéreo. En marzo de 1945, la Luftwaffe contaba con menos de 1.000 aviones operativos en todo el frente oriental. La superioridad soviética era total. El aparato político acompañaba a las tropas. Cada unidad tenía un comisario encargado de mantener la moral y el alineamiento ideológico. Desde 1941, la propaganda había evolucionado del tono defensivo de la guerra patriótica a un discurso de justicia y venganza. Los comisarios recordaban las destrucciones sufridas por la Unión Soviética y presentaban la ofensiva como una reparación histórica. Los boletines internos insistían en que la guerra debía terminar en Berlín. La función del soldado era cerrar el ciclo iniciado con la invasión alemana. El control disciplinario recaía en los organismos de seguridad del Estado. El NKVD desplegó destacamentos especiales para vigilar la retaguardia, prevenir deserciones y asegurar las líneas de suministro. El Smersh, subordinado al NKVD, actuaba como policía militar y servicio de contrainteligencia. En el primer trimestre de 1945, arrestó a más de 30.000 soldados por indisciplina y ejecutó a unos 1.500. La coerción era un componente estructural del sistema. La disciplina no dependía de la persuasión, sino de la vigilancia constante. El NKVD también preparó unidades administrativas para los territorios que serían ocupados. Su tarea consistía en establecer comités de seguridad, censar a la población civil y asumir el control de las comunicaciones locales. Cada ciudad debía quedar bajo autoridad soviética en cuanto fuera conquistada. La operación militar y la ocupación formaban parte de un mismo proceso. En los documentos del Stavka se definía la ofensiva como una operación de profundidad completa. Ese concepto, desarrollado antes de la guerra,
consistía en romper simultáneamente todas las líneas defensivas enemigas sin pausas intermedias. Los frentes soviéticos debían atacar en conjunto, explotando cualquier brecha antes de que el enemigo pudiera reorganizarse. La velocidad era un elemento táctico y político. Stalin quería que Berlín cayera antes de que los aliados occidentales cruzaran el Elba. Las reuniones del 28 y 29 de marzo en el Kremlin confirmaron el calendario. Zhukov, Konev y Rokossovsky informaron sobre el estado de sus unidades. Stalin insistió en que la ofensiva debía desarrollarse sin pausa y con coordinación completa. Las órdenes establecían que la preparación final se realizaría durante la primera quincena de abril y que el ataque comenzaría el día 16 a las 3 de la madrugada. Durante los primeros días de abril, las concentraciones alcanzaron su punto máximo. En el sector de Zhukov se desplegaron 8 ejércitos, entre ellos el 5º de choque y el 8º de guardias. Konev disponía de 6 ejércitos y 3 cuerpos blindados. El dispositivo total cubría unos 300 kilómetros de frente. Las órdenes prohibían movimientos diurnos para mantener el secreto. Los ingenieros tendieron caminos de troncos sobre el barro para permitir el paso de los tanques pesados. El mando alemán detectó la acumulación de tropas, pero no identificó el sector exacto del ataque. Las operaciones de engaño soviéticas, con transmisiones falsas y movimientos simulados, desviaron la atención hacia Silesia. Las defensas frente a Berlín permanecieron incompletas. En la retaguardia, la industria soviética mantenía su capacidad máxima. Las fábricas de los Urales producían más de 1000 tanques por mes. Los trenes de suministro operaban de manera continua. Los talleres de campaña reparaban vehículos y armamento directamente en el frente. La logística alcanzó un nivel de eficacia que permitía sostener una ofensiva prolongada sin depender de recursos capturados. El 15 de abril, Zhukov y Konev informaron que las reservas estaban completas y que las posiciones artilleras se encontraban listas. Los puentes de pontones sobre el Oder estaban asegurados y las rutas de evacuación de heridos operativas. El Stavka confirmó la fecha definitiva del ataque. En el Kremlin, Stalin recibió los últimos partes de situación y aprobó la orden final. La madrugada siguiente marcaría el inicio del asalto contra las colinas de Shiloh y la apertura de la fase final de la guerra en Europa. El avance soviético había cruzado el Oder. Frente a las unidades del primer frente bielorruso se alzaban las alturas de Shiloh, una franja elevada que dominaba el acceso oriental a Berlín. El terreno ascendía suavemente desde el valle del río hasta una meseta cortada por barrancos y canales. Su control significaba abrir la puerta directa hacia la capital. El general Gotthard Heinrici, al mando del grupo de ejércitos Vístula, había concentrado allí su principal línea defensiva. Las posiciones incluían 3 cinturones fortificados con campos minados, trincheras, obstáculos antitanque y artillería oculta entre los bosques. El mariscal Georgi Zhukov, al frente del primer frente bielorruso, debía romper ese sistema defensivo. Disponía de 8 ejércitos con apoyo de más de 3000 tanques y unas 10.000 piezas de artillería. La 9ª Armada alemana, dirigida por el general Theodor Busse, defendía la zona con unos 200.000 hombres, apoyados por 800 vehículos blindados y 1.500 piezas de artillería. Aunque superados en número, los alemanes aprovechaban el terreno y las obras defensivas para compensar la inferioridad material. La madrugada del 16 de abril de 1945, a las 3, comenzó la ofensiva. Más de 40.000 cañones abrieron fuego de manera simultánea. Durante 70 minutos, el valle del Oder fue sacudido por una concentración de fuego sin precedentes. La niebla del amanecer y el polvo levantado por las explosiones redujeron la visibilidad a pocos metros. Al finalizar el bombardeo, Zhukov ordenó encender los reflectores antiaéreos para iluminar el avance. El efecto fue contraproducente. La humedad dispersó la luz y delineó las siluetas de los atacantes, facilitando el fuego alemán desde las alturas. Las defensas del enemigo permanecían prácticamente intactas.
Heinrici había previsto el ataque y retirado sus tropas de la primera línea durante la noche anterior. Cuando el fuego cesó, los alemanes regresaron a sus posiciones y abrieron fuego sobre la infantería soviética que se movía entre el humo. Las unidades que cruzaban el Oderbruch quedaron expuestas en terreno abierto. Las bajas fueron elevadas en los primeros minutos. El avance inicial se fragmentó. En el sector norte, el 47º Ejército consiguió pequeñas cabezas de puente, pero fue contenido por fuego cruzado. En el centro, el 8º Ejército de Guardias enfrentó cañones antitanque de 88 milímetros camuflados en las laderas. En el sur, el 69º Ejército se detuvo ante campos minados y contraataques de la 23ª División Panzer. El progreso medio no superó los 2 kilómetros durante las primeras 12 horas. Zhukov decidió emplear las reservas blindadas del primer ejército de tanques de la Guardia, pero el barro y la saturación del terreno impidieron el avance rápido. A las 10, las comunicaciones entre el cuartel de Zhukov y las unidades de vanguardia se interrumpieron. Las líneas telefónicas estaban cortadas y las señales ópticas eran ineficaces. Los comandantes de regimiento actuaron de forma independiente. Los informes posteriores revelan que algunas formaciones avanzaron sin apoyo lateral y quedaron atrapadas bajo fuego cruzado. La ofensiva perdió coherencia táctica, convirtiéndose en una serie de combates aislados. Stalin fue informado de las dificultades. Ordenó continuar el ataque sin interrupción. Zhukov redobló el esfuerzo en el sector central, concentrando artillería y aviación táctica. A mediodía, el bombardeo se reanudó. El fuego de los cañones se desplazaba cada pocos minutos, intentando desalojar las posiciones enemigas. El combate se convirtió en un enfrentamiento prolongado de desgaste. El 17 de abril, el bombardeo alcanzó su punto máximo. Los observadores alemanes registraron hasta 500 disparos por minuto en ciertos sectores. El terreno quedó devastado. Sin embargo, las dificultades de coordinación persistían, la visibilidad seguía reducida y las pérdidas por fuego propio aumentaron. Aún así, la presión constante comenzó a quebrar la línea alemana. Las reservas de Heinrici se agotaban y la artillería alemana sufría escasez de munición. Heinrici aplicó una retirada escalonada. Cada nueva posición se apoyaba en canales, bosques o aldeas fortificadas. Las tropas retrocedían lentamente, destruyendo puentes para retrasar la persecución. Al anochecer del 17, los alemanes habían cedido entre 5 y 7 kilómetros, pero conservaban las alturas principales de Zielou. El 18 de abril, Zhukov ordenó un ataque general. La artillería abrió fuego durante 4 horas. Las formaciones de infantería avanzaron detrás de una cortina de humo. La aviación soviética ejecutó cientos de salidas de apoyo directo. La Luftwaffe apenas intervino. Los bombarderos Il-2 destruyeron posiciones de artillería y depósitos de munición alemanes. El frente comenzó a desintegrarse. En la tarde del 18, las unidades soviéticas ocuparon Zielou y avanzaron hacia Müncheberg. Los combates casa por casa fueron intensos. La 9ª División de Paracaidistas alemana, compuesta en su mayoría por reclutas, fue aniquilada. Busse intentó establecer una nueva línea en Friedersdorf, pero carecía de reservas. La comunicación con Heinrici se volvió irregular y las órdenes llegaban con retraso. El 19 de abril, la resistencia alemana colapsó. Las divisiones del grupo de ejércitos Vístula habían perdido más de la mitad de su artillería y estaban exhaustas. Heinrici autorizó una retirada general hacia el río Spree. El movimiento se realizó bajo fuego constante. Las carreteras estaban bloqueadas por vehículos destruidos y columnas de refugiados civiles. Las fuerzas soviéticas ocuparon las alturas de Zielou en la tarde del 19. El balance mostraba un costo elevado. Las bajas soviéticas superaron los 30.000 hombres entre muertos y heridos. Las pérdidas alemanas rondaron las 20.000. El terreno, cubierto de cráteres y escombros, reflejaba la magnitud de la operación. Zhukov informó al Stavka
que la línea del Oder estaba rota y que la resistencia enemiga se desintegraba. En los niveles de mando soviéticos, la batalla fue evaluada como una etapa necesaria hacia Berlín. El Stavka consideró las pérdidas aceptables dentro del objetivo estratégico. Los hospitales de campaña se llenaban y los ingenieros trabajaban sin descanso para mantener los puentes de pontones sobre el Oder. Los trenes de abastecimiento cruzaban el río transportando munición, combustible y refuerzos. La maquinaria soviética continuaba en movimiento. Para los alemanes, la retirada de Zielou significaba el inicio del aislamiento. La Novena Armada se replegaba hacia el oeste, sin coordinación con las unidades que defendían la capital. Heinrici solicitó autorización para establecer una línea defensiva interior, pero el mando de Hitler prohibió cualquier nueva retirada. Esa orden condenó a sus fuerzas a quedar atrapadas en los días siguientes en el cerco de Halbe. En la noche del 19 de abril, Zhukov comunicó a Stalin que las alturas de Zielou estaban aseguradas. Desde esa posición, el terreno de Brandeburgo se extendía sin obstáculos hasta Berlín. El Stavka ordenó continuar el avance sin pausa y coordinar el movimiento con el primer frente ucraniano de Konev, que progresaba desde el sur. Las unidades reorganizaron sus formaciones. Los zapadores despejaban los caminos minados, los tanques se reabastecían y las divisiones de infantería recibían nuevas órdenes de marcha. A menos de 80 kilómetros, la capital del Reich se preparaba para el asalto final. El 20 de abril de 1945, las columnas del primer frente bielorruso iniciaron el avance general hacia el interior de Brandeburgo. Tras la toma de las alturas de Zielou, el frente alemán se hallaba en descomposición. El terreno abierto permitía el uso de tanques y artillería móvil, aunque las rutas estaban bloqueadas por los restos del material destruido. Zhukov ordenó mantener el impulso y evitar que la Novena Armada de Theodor Busse estableciera una nueva línea defensiva. La prioridad era cerrar el acceso occidental a Berlín antes de que el enemigo pudiera reorganizarse. Desde el sur, el primer frente ucraniano del mariscal Iván Konev avanzaba desde Cottbus hacia Zosen y Luckenwalde. Su misión consistía en cortar las comunicaciones alemanas hacia el suroeste y enlazar con Zhukov al sur de la capital. El Stavka supervisaba la coordinación entre ambos frentes. Stalin fijó un límite. Berlín debía quedar rodeada antes del 25 de abril. Esa directiva determinó el ritmo de la ofensiva. Las formaciones soviéticas avanzaban una media de 20 kilómetros por día bajo cobertura artillera continua. Las fuerzas alemanas se replegaban sin cohesión. Las divisiones que habían combatido en Zielou se mezclaban con restos de unidades SS, Volkssturm y destacamentos policiales. En los bosques de Brandeburgo, pequeños grupos intentaban frenar el avance mediante emboscadas. Heinrici advertía que la Novena Armada estaba prácticamente aislada. Desde Berlín, Hitler seguía enviando órdenes contradictorias que prohibían toda retirada. El mando alemán ya no ejercía control efectivo sobre el campo de batalla. El 21 de abril, las unidades de vanguardia del Quinto Ejército de Choque alcanzaron los suburbios orientales de Berlín. Ese día, la artillería soviética abrió fuego directo sobre la capital. A las 11, los cañones de 152 milímetros comenzaron a bombardear los barrios de Marsan y Lichtenberg. Era el primer fuego terrestre sobre la ciudad. Zhukov informó al Stavka que Berlín quedaba dentro del alcance permanente de su artillería. Mientras Zhukov avanzaba desde el este, Konev progresaba desde el sur en terreno boscoso. El eje hacia Zosen ofreció resistencia. Allí se hallaba el principal centro de comunicaciones del alto mando alemán. El tercer ejército de tanques de la Guardia, bajo Pavel Rybalko, atacó el complejo el 21 de abril. Tras un día de combate, las fuerzas soviéticas ocuparon las instalaciones y destruyeron el centro de radio. La pérdida de Zosen cortó la coordinación entre el búnker de Hitler y sus fuerzas de campo. La Novena Armada intentó escapar del cerco.
Busse reunió los restos de 3 divisiones con el propósito de abrirse paso hacia el oeste y enlazar con el 12 Ejército de Benck, desplegado en el Elba frente a los estadounidenses. Entre ambas fuerzas se extendía el bosque de Halbe, un terreno pantanoso cubierto de pinos y canales. El Stavka reconoció el intento y ordenó cerrar el paso. El tercer ejército de choque y el primer ejército polaco bloquearon las rutas. El 23 de abril comenzó la batalla del bosque de Halbe. Las unidades alemanas avanzaron acompañadas por miles de civiles que huían del frente. Los combates se libraron a corta distancia con fuego de artillería y lanzallamas. El terreno se cubrió de cráteres, restos de vehículos y animales. En 3 días, la 9ª Armada perdió su artillería y casi todos sus tanques. Una pequeña fracción logró alcanzar las líneas de Benck, pero sin capacidad operativa. El primer ejército polaco, bajo el general Stanisław Popławski, integraba el flanco derecho de Zhukov. Con unos 100.000 hombres y una brigada blindada equipada con material soviético, participó en la reducción del cerco. Las unidades polacas combatieron en Kustrin, Wriezen y luego en Halbe. Las pérdidas fueron elevadas, pero las operaciones siguieron según lo previsto. Su participación tenía también valor político. Representaba la presencia de un Estado aliado bajo control soviético en la victoria final sobre Alemania. Las operaciones aéreas acompañaron el avance. La 16ª Fuerza Aérea Soviética ejecutó más de 3.000 salidas diarias entre el 21 y el 24 de abril. Sus objetivos principales fueron los nudos ferroviarios, depósitos de combustible y concentraciones de tropas. Erkner, Königs Wusterhausen y Oranienburg fueron bombardeadas sistemáticamente. La destrucción de los enlaces ferroviarios aisló completamente la capital. El tráfico por carretera era interrumpido por ataques de aviación y artillería de largo alcance. El 22 de abril, las vanguardias de Zhukov y Konev se acercaron al punto de enlace. Sus fuerzas entraron en contacto cerca de Luben, a unos 60 kilómetros al sur de la ciudad. Stalin mantenía comunicación directa con ambos mariscales, alentando la competencia. Zhukov aspiraba a tomar el centro de Berlín. Konev buscaba interceptar las rutas de escape hacia el oeste. Esa rivalidad aceleró la clausura del cerco. El 24 de abril el anillo se cerró. Las fuerzas del primer frente bielorruso, procedentes del este y norte, enlazaron con las del primer frente ucraniano, que avanzaban desde el sur y suroeste. El punto de encuentro se produjo en la zona de Teltow y Potsdam. El 47º Ejército ocupó Strausberg y el segundo frente bielorruso aseguró Stettin, cerrando el acceso al Báltico. Berlín quedó completamente rodeada. Dentro de la ciudad, los informes soviéticos estimaban entre 80.000 y 100.000 defensores. Ese mismo día, a varios cientos de kilómetros al oeste, se produjo el encuentro en el Elba entre las fuerzas soviéticas y estadounidenses cerca de Torgau. El contacto simbolizó la unión de los aliados sobre territorio enemigo y marcó el final de la guerra de maniobras. Desde ese momento, solo persistían combates aislados en el interior del cerco. Zhukov informó al Stavka que el enemigo había quedado dividido en 3 focos: las fuerzas dentro de Berlín, los restos dispersos al norte del Spree y los grupos aislados en Halbe. El Stavka ordenó preparar el asalto final. Las unidades de artillería fueron redistribuidas para concentrar el fuego sobre los distritos periféricos. Los ingenieros reparaban carreteras y acercaban depósitos de munición a la línea de fuego. Las pérdidas soviéticas desde la toma de Seelow hasta el cierre del cerco superaban los 20.000 hombres. A pesar del costo, las reservas materiales seguían siendo amplias. Los talleres de reparación mantenían operativos los tanques dañados y los hospitales de campaña recibían refuerzos médicos desde Polonia. La logística soviética seguía funcionando con eficacia. El frente alemán colapsaba. Los intentos de contraataque fracasaban por falta de combustible y coordinación. El 12 Ejército de Benck, destinado a socorrer Berlín, apenas logró avanzar unos kilómetros antes de ser detenido en Belitz.
La conexión entre Benck y Busse nunca se produjo. Los restos de la Novena Armada fueron destruidos o capturados. El 24 de abril, Zhukov comunicó oficialmente a Stalin que la capital enemiga estaba completamente cercada. Konev confirmó que sus fuerzas habían alcanzado el Havel y establecido contacto con las tropas del norte. En el mapa del Stavka, Berlín aparecía aislada, rodeada por un doble anillo de tropas soviéticas y polacas. Las órdenes siguientes disponían la preparación inmediata del asalto urbano. En la madrugada del 25 de abril, las unidades soviéticas se redistribuyeron para atacar desde varios sectores. El quinto ejército de choque avanzaría desde el este, el octavo de guardias desde el sureste, el tercer ejército de choque desde el norte y el primer ejército de tanques de la guardia apoyaría directamente. Los mariscales establecieron sus puestos de mando a pocos kilómetros de la ciudad. Los zapadores despejaban los accesos. Los observadores de artillería ajustaban coordenadas y la infantería preparaba el equipo. Berlín quedaba lista para el asalto final. El 20 de abril de 1945, mientras la artillería soviética ya alcanzaba los distritos orientales de Berlín, Adolf Hitler cumplía 56 años en el búnker de la Cancillería. La ciudad estaba cercada por el este y el sur, y las defensas occidentales se desintegraban. El mando militar local había quedado fragmentado. Tras varios relevos y órdenes contradictorias, el general Helmut Weidling fue designado comandante de la defensa el 23 de abril. Su nombramiento reflejaba la descomposición de la jerarquía. Otros oficiales habían rechazado asumir una responsabilidad que equivalía a una derrota asegurada. Weidling organizó la defensa en 8 sectores, identificados con letras de la A a la H. Cada uno tenía un comandante responsable y una combinación de unidades regulares, formaciones del Volkssturm, restos de la Wehrmacht y destacamentos de las Waffen-SS. Las líneas interiores se apoyaban en los ríos Spree y Landwehr-Kanal. El perímetro principal cubría unos 40 kilómetros desde Reinickendorf hasta Neukölln y Treptow. Las fuerzas defensoras eran heterogéneas. Incluían la 9ª División de Paracaidistas, la División Müncheberg y la 11 SS Nordland, junto con batallones de la Volkssturm y grupos de la Hitlerjugend. En total, entre 80.000 y 100.000 combatientes con diferente grado de adiestramiento. La coordinación era mínima y las comunicaciones interrumpidas por los bombardeos. La estructura del mando central apenas funcionaba. La situación material era crítica. El suministro de alimentos dependía de reservas almacenadas en sótanos y estaciones de metro. El agua corriente era intermitente y la red eléctrica estaba destruida. Los hospitales operaban sin medicamentos ni anestesia. Las calles estaban cubiertas de escombros y los transportes inmovilizados. La administración civil había desaparecido. Solo quedaban patrullas armadas del partido y de la policía. El hambre y la falta de agua potable favorecieron la propagación de enfermedades. Informes de la Cruz Roja Alemana del 22 de abril mencionan brotes de disentería y tifus en los refugios del centro. Los cadáveres permanecían sin enterrar y se usaba cal viva para prevenir epidemias. Los refugios antiaéreos estaban saturados. En algunos, más de 1.000 personas ocupaban espacios diseñados para la mitad. La propaganda seguía activa. Joseph Goebbels, ministro de propaganda y responsable político de Berlín, dirigía los mensajes por radio y altavoces. Los boletines prometían refuerzos del 12 Ejército de Benck y de la 9ª Armada, aunque ambas formaciones estaban desorganizadas o destruidas. La población carecía de información fiable y sobrevivía bajo los bombardeos. Goebbels insistía en que la batalla de Berlín decidiría el futuro de Europa. Los ciudadanos escuchaban esas emisiones mientras las detonaciones sacudían los refugios. En el búnker, el ambiente era de encierro. El complejo subterráneo tenía 2 niveles. El superior albergaba al personal y el inferior a Hitler y su Estado Mayor. Allí permanecían también Eva Braun,
Goebbels, Hans Krebs y Martin Bormann. Las comunicaciones se reducían a líneas telefónicas dañadas y mensajes de radio cifrada. El 20 de abril, durante una breve ceremonia de cumpleaños, Hitler apareció en el patio de la Cancillería para condecorar a jóvenes de la Hitlerjugend. Fue su última aparición pública. Esa noche, el fuego soviético se intensificó. Los proyectiles de 152 milímetros impactaron en los distritos de Lichtenberg y Friedrichshain. Las defensas antiaéreas eran escasas. Quedaban algunos cañones de 88 milímetros en el Tiergarten y Tempelhof. La Luftwaffe no tenía capacidad de vuelo. Las sirenas funcionaban de forma irregular y los refugios se llenaban en minutos. El sistema de mando dependía de teléfonos y mensajeros. Weidling instaló su cuartel en el Wendler Block y trató de coordinar a los sectores, pero las líneas se cortaban constantemente. La mayoría de las decisiones se tomaban en el terreno. Intentó equilibrar las órdenes del Führerbunker, que exigían resistencia total, con la falta real de recursos. Los sectores oriental y meridional soportaban el mayor peso del asalto. En Treptow, la 9ª División de paracaidistas y elementos de la Nordland defendían el canal de Teltow. En Weissensee y Pankow, el Volkssturm resistía con armamento ligero. En el centro, cerca de la puerta de Brandeburgo, las unidades SS francesas de la división Charlemagne ocupaban posiciones clave. La consigna era no ceder terreno. Los oficiales que autorizaban retiradas sin permiso eran ejecutados por desobediencia. El colapso del mando se reflejaba en los partes diarios. La policía militar registró más de 2.000 ejecuciones sumarias entre el 20 y el 25 de abril, principalmente por cobardía o abandono del puesto. Los tribunales de guerra improvisados dictaban sentencias en minutos. Algunas unidades de la Wehrmacht intentaban abrir corredores para civiles, mientras las SS impedían cualquier movimiento no autorizado. La población civil permanecía bajo tierra. Los refugios del metro se convirtieron en viviendas improvisadas. Las familias cocinaban con hornillos de alcohol o sobrevivían con raciones secas. El agua se obtenía de bombas manuales instaladas en plazas. Los cadáveres se transportaban en carretillas o bicicletas. Los informes posteriores de la Cruz Roja Internacional calculan miles de muertos diarios por bombardeos, hambre o heridas sin atención. Los servicios religiosos se mantenían de forma clandestina. Algunos sacerdotes celebraban misas en sótanos sin símbolos visibles. El miedo al Ejército Rojo era generalizado. Los rumores sobre represalias provocaron suicidios colectivos. En Dahlem y Charlottenburg se registraron múltiples casos el 22 y 23 de abril. La radio oficial seguía emitiendo. En su discurso del 23 de abril, Goebbels declaró que Berlín sería la tumba del bolchevismo. Mientras tanto, Hitler recibía informes cada vez más negativos. Ese mismo día supo que el 12 Ejército no podía socorrer la capital. Reconoció ante sus oficiales que la guerra estaba perdida, pero rechazó abandonar la ciudad. La orden seguía siendo resistir. La infraestructura urbana se hallaba en ruinas. Los tranvías estaban fuera de servicio. Los hospitales operaban con lámparas de queroseno y los quirófanos carecían de anestesia. En la Charité se usaba alcohol industrial como desinfectante. Los túneles del metro servían como refugio y en algunos sectores quedaron inundados tras los bombardeos, atrapando a cientos de personas. En la superficie, los combates se acercaban. Los tanques T-34 soviéticos aparecieron en los suburbios de Karlshorst y Biesdorf. Las tropas alemanas respondían con fuego antitanque desde los edificios destruidos. Weidling ordenó mantener intactos los puentes del Spree el mayor tiempo posible. La defensa se concentraba en el centro. La moral de la población se redujo a la supervivencia. La autoridad civil había desaparecido. El partido y las SS eran las únicas estructuras que conservaban mando. Los diarios de guerra soviéticos registran el avance bajo fuego enemigo, pero también la presencia de civiles que huían hacia el oeste. Los barrios exteriores se convirtieron en zonas sin control.
El 23 de abril, las tropas del Quinto Ejército de Choque y del Octavo de Guardias entraron en Marzahn y Friedrichsfelde. El fuego soviético alcanzó los primeros bloques de viviendas. La defensa alemana respondió con artillería dispersa. El frente cruzó las calles. Esa tarde, Weidling informó al búnker que los soviéticos estaban dentro de la ciudad. Hitler ordenó resistir hasta el último cartucho. En la noche del 24 de abril, la artillería soviética se aproximó al anillo interior. Los distritos del este ardían. Zhukov había instalado sus baterías a menos de 6 kilómetros del centro. En el búnker, el Estado Mayor discutía contra ataques imposibles. La población civil permanecía en los sótanos mientras el suelo temblaba. En las afueras, las unidades soviéticas formaban columnas para el asalto final. Los tanques avanzaban hacia los barrios interiores, los zapadores marcaban rutas de penetración y los observadores de artillería ajustaban las coordenadas. Berlín esperaba el impacto decisivo. El 25 de abril de 1945 comenzó el asalto directo a Berlín. Las fuerzas del primer frente bielorruso penetraron por el este a través de Lichtenberg y Friedrichshain, mientras el primer frente ucraniano lo hizo desde el sur, por Neukölln y Tempelhof. El cerco estaba completamente cerrado. El Stavka fijó como primer objetivo ocupar los centros industriales y de transporte antes de avanzar hacia el núcleo político de la capital. El combate urbano requería una estructura diferente. Las tropas soviéticas se organizaron en grupos de asalto compuestos por infantería, zapadores, lanzallamas, ametralladoras, cañones antitanque y tanques ligeros. Cada grupo avanzaba edificio por edificio, eliminando focos de resistencia mediante explosivos y fuego directo. La doctrina derivada de Stalingrado establecía el uso de artillería a corta distancia antes de que la infantería entrara. Los zapadores abrían brechas y levantaban barricadas con escombros. Los lanzallamas limpiaban sótanos y pisos superiores. Zhukov dirigía la operación desde su puesto en las afueras orientales. El Quinto Ejército de Choque, el Octavo de Guardias y el Primero de Tanques de la Guardia avanzaban en 3 ejes, por Friedrichshain hacia Alexanderplatz, por Treptow hacia el canal de Landwehr y por Marzahn hacia Mitte. La artillería pesada precedía a la infantería con fuego continuo. La ciudad se dividió en sectores de 600 metros asignados a brigadas que debían asegurar cada uno antes de continuar. El avance promedio era de 1 a 2 kilómetros por día. Desde el sur, Konev empleó el Tercer Ejército de Tanques de la Guardia y el 28º Ejército. Sus unidades cruzaron el canal de Teltow y entraron en Neukölln, un área industrial fortificada. Cada intersección estaba defendida por ametralladoras y armas antitanque. Las unidades del Volkssturm, formadas por civiles, retrasaban el avance mientras las SS ocupaban los edificios principales. La artillería soviética destruía manzanas completas antes de ocuparlas. Los informes del Tercer Ejército de Tanques de la Guardia registran el disparo de más de 10.000 proyectiles en un solo día. En Friedrichshain, la 9ª División Paracaidista y la Norland resistían desde sótanos y talleres. Los soviéticos avanzaban con granadas y lanzallamas. La distancia entre combatientes se reducía a metros. Las comunicaciones por radio eran ineficaces y los comandantes usaban mensajeros o señales acústicas. El combate se desarrollaba en enclaves sin líneas definidas. El 26 de abril, la primera brigada de ingenieros de asalto tomó el puente de Schilling, permitiendo a los tanques cruzar el Spree. Ese mismo día, el Quinto Ejército de Choque alcanzó Alexanderplatz. La resistencia alemana era fragmentaria, pero persistente. Los defensores utilizaban los túneles del metro para desplazarse. Los soviéticos respondieron bloqueando accesos con explosivos o inundándolos. En el sur, las tropas de Konev atacaron el aeropuerto de Tempelhof, defendido por la división Müncheberg y la Hitlerjugend. El 27 de abril, tras 4 horas de bombardeo, los zapadores abrieron brechas en los hangares y los tanques avanzaron por las pistas destruidas. Al anochecer,
Tempelhof estaba bajo control soviético. Con su caída, Berlín perdió el último aeródromo operativo. La toma de Tempelhof permitió colocar artillería a menos de 3 kilómetros del centro. Desde allí, las piezas de 152 milímetros comenzaron a batir el Tiergarten y la Cancillería. Zhukov ordenó concentrar el fuego en el distrito de Mitte, donde se encontraba el núcleo gubernamental. La intensidad del bombardeo aumentó de forma sostenida. En el norte y oeste, la 11 SS Nordland, formada por voluntarios escandinavos, defendía el canal de Landwehr. Mandada por el general Fritz von Scholz, contaba con unos 1.500 hombres. Resistieron varios ataques antes de replegarse hacia el centro, defendiendo el Tiergarten. La división Charlemagne, compuesta por franceses, se concentró junto al Reichstag y la Cancillería. Apenas reunía 400 combatientes. Su presencia tenía valor simbólico, representar la lealtad ideológica al régimen. Los documentos del octavo ejército de guardias mencionan la captura de prisioneros franceses, flamencos y noruegos. El 27 de abril, el mando alemán estaba desintegrado. Weidling mantenía contacto irregular con sus comandantes de sector. Los informes del 56º Cuerpo Panzer señalaban que las unidades combatían aisladas y sin suministro. El agotamiento de munición impedía sostener posiciones. Los contraataques eran anulados por la artillería soviética. En el Führerbunker, las órdenes seguían siendo resistir edificio por edificio. Los informes de las SS señalaban que la artillería soviética alcanzaba el jardín de la Cancillería. Los proyectiles caían a menos de 500 metros. El personal administrativo se trasladó a los niveles inferiores. En la superficie, Kreuzberg, Neukölln y Friedrichshain estaban destruidos en más del 80%. La población civil que quedaba se hallaba atrapada entre los dos fuegos. Los grupos soviéticos de asalto operaban con autonomía. La artillería de acompañamiento actuaba a menos de 200 metros. En ocasiones, los tanques disparaban directamente contra las fachadas. Los muros derrumbados abrían nuevos pasajes. El avance se medía en manzanas conquistadas. La limpieza de un barrio podía requerir 24 horas. Zhukov informó al Stavka el 27 de abril que las pérdidas eran elevadas, pero la resistencia alemana se reducía. Stalin ordenó intensificar el fuego y acelerar el avance. Los refuerzos de artillería y tanques pesados, IS-2, fueron destinados al sector central. El Reichstag y la Cancillería se convirtieron en los objetivos principales. Ese mismo día, las fuerzas del primer frente ucraniano alcanzaron el Spree y enlazaron con las del primer frente bielorruso en Treptow. El enlace selló la unión de ambos frentes dentro de la ciudad y eliminó cualquier posibilidad de escape. La resistencia alemana quedaba confinada al centro. La población civil seguía refugiada en sótanos y estaciones del metro. Los informes del Quinto Ejército de Choque registran la evacuación de centenares de civiles en las zonas tomadas. A menudo, los combates continuaban sobre sus cabezas. Miles murieron por fuego cruzado o derrumbes. El 28 de abril, el avance soviético alcanzó el canal de Landwehr y las inmediaciones del Tiergarten. La artillería concentró su fuego sobre el Reichstag, la puerta de Brandeburgo y la Cancillería. Los ingenieros abrían rutas para los tanques entre los escombros. Los defensores de la Nordland y la Charlemagne mantenían posiciones con ametralladoras y fusiles antitanque. Los restos de la división Müncheberg cubrían los accesos al canal. Por la tarde, el tercer ejército de choque tomó Moabit y avanzó hacia el puente Moltke, a menos de 600 metros del Reichstag. El fuego proveniente del edificio era intenso. Los soviéticos respondieron con obuses y lanzacohetes. Los informes describen el área como un campo de ruinas. Los puentes estaban destruidos y el Spree cubierto de restos. La coordinación entre Zhukov y Konev se mantuvo bajo supervisión del Stavka. Stalin reiteró que el asalto final debía culminar con la toma del Reichstag y la eliminación de toda resistencia. Las líneas de ambos frentes comenzaron a superponerse.
provocando confusión y fuego cruzado entre unidades soviéticas. Las divisiones de enlace intentaban restablecer el control mediante señales luminosas. Al anochecer del 28 de abril, las unidades soviéticas alcanzaron el Tiergarten, los tanques se desplegaron entre los árboles derribados y la artillería preparaba la ofensiva contra el Reichstag. Las últimas líneas alemanas se concentraban alrededor de la Cancillería. Weidling informó al búnker que la resistencia organizada era imposible y pidió autorización para rendirse o evacuar civiles. La respuesta fue negativa. La batalla había reducido la ciudad a escombros. Las fábricas, puentes y estaciones estaban destruidos. El mando alemán existía solo en el subsuelo de la Cancillería. El mando soviético concentraba todo su fuego en menos de 3 kilómetros cuadrados. Berlín se había convertido en un campo de ruinas, donde la lucha continuaba sin pausa. En la noche del 28 de abril, la artillería cesó temporalmente el fuego para reorganizar municiones. Los comandantes informaron al Stavka que las posiciones estaban listas. A pocos cientos de metros, el Reichstag permanecía en pie. Las tropas soviéticas esperaban la orden. Los zapadores verificaban las cargas. Los observadores marcaban las últimas coordenadas. Las radios transmitían las instrucciones finales. El Reichstag aguardaba el asalto. El 29 de abril de 1945, el Tercer Ejército de Choque bajo el mando del general Vasily Kuznetsov recibió la orden directa de Zhukov de tomar el edificio del Reichstag. Era el último objetivo militar y simbólico de la batalla de Berlín. Las fuerzas soviéticas se encontraban a menos de 600 metros, en la zona del puente Moltke y la plaza Königsplatz. El canal del Spree separaba las posiciones soviéticas del edificio. Las unidades designadas para el asalto fueron los regimientos 150 y 171 de la 79ª División de Fusileros, apoyados por la 150 Brigada de Ingenieros y Artillería de Corto Alcance. El Stavka había establecido que la captura del Reichstag debía anunciarse como la culminación de la campaña. El edificio se alzaba parcialmente destruido, con la cúpula metálica calcinada y los muros perforados. Aún así, seguía siendo una fortaleza. Los defensores pertenecían a la división SS Nordland y a restos de la división Müncheberg. Los accesos estaban minados y bloqueados por escombros, los pisos reforzados con sacos de arena. En los sótanos se habían instalado ametralladoras y depósitos de munición. El número total de defensores no superaba el 1000, pero su posición dominaba el terreno circundante. La operación comenzó a las 6 de la mañana con un bombardeo artillero de 1 hora. Las baterías del Tercer Ejército de Choque abrieron fuego directo sobre el edificio. A las 7, los ingenieros iniciaron el cruce del Spree por el puente Moltke. Parte de la estructura había sido volada, pero los zapadores tendieron pasarelas bajo fuego enemigo. Los primeros intentos fueron repelidos. Los soviéticos respondieron con lanzallamas y granadas. El cruce exitoso se logró hacia las 8:30, cuando una compañía del 150º Regimiento estableció una cabeza de puente. Los ingenieros ampliaron el paso bajo fuego constante. A las 10, la artillería concentró su fuego en el interior del Reichstag para permitir el avance. El asalto se desarrolló en condiciones extremas. Los soldados soviéticos avanzaban cuerpo a tierra por los márgenes del canal. Cada metro exigía combate directo. A las 11:30, los primeros grupos alcanzaron Königsplatz. El terreno estaba cubierto de cráteres y vehículos destruidos. Las fuerzas alemanas mantenían el fuego desde el Ministerio del Interior y el Almirantazgo. Los cañones autopropulsados ISU-152 abrieron brechas en la fachada. A las 13 horas, la infantería llegó a las escalinatas. La resistencia era intensa. Los defensores utilizaban lanzagranadas y fusiles automáticos. Las bajas soviéticas aumentaban, pero el avance continuaba. Dentro del edificio,
la lucha se desarrolló habitación por habitación. Los soviéticos usaban granadas y lanzallamas para despejar las salas. Los informes del comandante Stepan Neustroev, jefe del 756 Regimiento, mencionan combates a distancias de pocos metros. Los defensores habían levantado barricadas internas con mobiliario y restos de madera. Los zapadores despejaban minas con cargas de mano. El edificio tenía 4 plantas y una gran escalera central. Los alemanes controlaban la planta baja y parte del primer piso. Los soviéticos penetraron por el lado este y avanzaron hacia la cúpula. A las 18 horas, controlaban casi todo el primer nivel. Los últimos defensores se atrincheraron en el ala occidental. Zhukov ordenó continuar el asalto hasta la completa eliminación de la resistencia. Mientras tanto, en el Führerbunker, Hitler celebraba su última reunión con sus oficiales. A las 15:30 del 30 de abril, tras confirmar que el Ejército Rojo se encontraba a pocas cuadras, decidió suicidarse junto a Eva Braun. Los cuerpos fueron incinerados en el jardín de la Cancillería. El suceso ocurrió casi al mismo tiempo que los combates en la cúpula del Reichstag. A las 21:50 del 30 de abril, un grupo del 150 Regimiento, dirigido por los sargentos Mikhail Yegorov y Melitón Kantaria, alcanzó la azotea y colocó la bandera soviética sobre la fachada. El acto fue registrado más tarde como símbolo de la victoria. Sin embargo, la resistencia en el interior continuó varias horas más. En los sótanos, los alemanes seguían combatiendo. El izado de la bandera fue empleado por el mando soviético como señal política. Zhukov transmitió al Stavka el mensaje: la bandera del Reichstag ha sido colocada. El 150 Regimiento sufrió más de 300 bajas. La defensa alemana se mantuvo hasta la madrugada del 1 de mayo, cuando los últimos grupos fueron eliminados. Los restos de la Nordland intentaron huir hacia el oeste, pero fueron destruidos. El interior del edificio estaba lleno de cuerpos y munición sin detonar. Los informes soviéticos enumeran solo datos operativos: número de enemigos abatidos, munición usada y bajas propias. Durante esas horas, el mando soviético difundió comunicados de victoria. Las radios del primer frente bielorruso anunciaban que el estandarte de la victoria ondeaba sobre Berlín. El Stavka aprobó un boletín oficial que presentaba la toma del Reichstag como la culminación del esfuerzo iniciado en Stalingrado. En los frentes, la noticia fue recibida con cautela. Todavía se combatía en el centro. La resistencia residual persistía en el Tiergarten y en los alrededores de la Cancillería. Zhukov ordenó redistribuir al tercer ejército de choque para asegurar esos sectores. Konev avanzaba desde el sur hacia el mismo punto. Las líneas de ambos frentes se cruzaban en un espacio de menos de 2 kilómetros. El fuego amigo era frecuente. Las unidades se identificaban mediante bengalas. La confusión era continua. Stalin recibió el informe del izado de la bandera durante la noche del 30 de abril, pero pidió confirmación visual. La fotografía que se haría célebre fue recreada el 2 de mayo por orden del departamento político, cuando los combates ya habían terminado. El hecho militar y el mensaje simbólico se fusionaron en una sola imagen. Las pérdidas soviéticas del 30 de abril fueron elevadas. Solo el tercer ejército de choque registró más de 1.500 muertos y heridos. El consumo de munición alcanzó cifras máximas: 50.000 proyectiles y cientos de toneladas de granadas. Las unidades operaban entre incendios y escombros. La visibilidad era mínima. Tras la muerte de Hitler, el mando alemán se fragmentó. Goebbels asumió formalmente el gobierno, pero sin poder efectivo. Las comunicaciones con Weidling eran esporádicas. Algunos oficiales intentaban rendirse o abrir corredores hacia el oeste, sin éxito. Las divisiones estaban totalmente rodeadas. La noticia del suicidio de Hitler llegó al cuartel de Zhukov en la tarde del 1 de mayo. El Stavka mantuvo el plan operativo: eliminar la resistencia restante.
En los mapas soviéticos, el área activa se reducía a un rectángulo de menos de 3 kilómetros cuadrados. El Reichstag, tomado parcialmente el 30 de abril, fue asegurado por completo al amanecer del 1 de mayo. Los soviéticos izaron banderas en todos los niveles. Los ingenieros limpiaron minas y trampas. En los sótanos se encontraron cientos de cadáveres. El fuego había calcinado la cúpula y derrumbado parte del techo, pero el edificio seguía en pie. El parte oficial de Chukov al Stavka resumía: el enemigo se mantiene en puntos aislados. El Reichstag ha sido tomado. La bandera soviética ondea sobre Berlín. En el mismo documento se señalaba que los combates continuaban en la Cancillería y el Ministerio del Interior. La captura del Reichstag representó el punto culminante de la ofensiva soviética. Su valor político igualaba al militar. Para el Stavka significaba la caída definitiva del Reich. Los boletines enviados a la prensa omitían los detalles del combate y destacaban el izado del estandarte. Dentro de la ciudad, los disparos no cesaban. Los informes del 8º Ejército de Guardias y del 5º de Choque registraban fuego alemán desde la Cancillería y el Tiergarten. Los combates locales se prolongarían 2 días más. La toma del Reichstag no significó el fin de la resistencia. En la noche del 30 de abril, los cañones soviéticos seguían disparando hacia el oeste del centro. Las ruinas del Reichstag servían de observatorio. Desde sus ventanas destruidas se divisaban los incendios del barrio gubernamental. Las tropas descansaban entre los escombros, aguardando nuevas órdenes. Con la bandera soviética en lo alto, el Tercer Ejército de Choque consolidó sus posiciones. Zhukov comunicó al Stavka que la misión principal estaba cumplida. La respuesta fue breve: prosigan hasta la completa eliminación del enemigo. Los disparos aislados seguían sonando alrededor del Tiergarten. El 1 de mayo de 1945, los combates en el centro de Berlín continuaban a pesar del colapso total del mando alemán. Durante la noche, el general Helmut Weidling reunió a sus jefes de sector en los sótanos del Ministerio de Defensa para evaluar la situación. Las municiones estaban agotadas y las comunicaciones con el Führerbunker se habían interrumpido. El intento de negociación del general Hans Krebs ante el cuartel soviético fracasó porque Zhukov exigía rendición incondicional. Krebs regresó al búnker sin respuesta. Horas después, él y Joseph Goebbels se suicidaron. El 2 de mayo, a las 6 de la mañana, Weidling firmó la rendición de la guarnición de Berlín en presencia del general Zhukov. El documento establecía el cese inmediato de las hostilidades en toda la zona urbana. A las 7, los primeros grupos alemanes salieron de los sótanos con banderas blancas. Las armas fueron apiladas y miles de prisioneros se concentraron en plazas y avenidas. El Ejército Rojo tomó la Cancillería, el Reichstag y los edificios gubernamentales. La bandera roja ondeaba sobre el centro de la ciudad. Las tropas soviéticas exploraron el complejo de la Cancillería y los túneles subterráneos. En el jardín trasero hallaron 2 cuerpos calcinados, identificados como Hitler y Eva Braun. En el interior del búnker se encontraron los cadáveres de Joseph y Magda Goebbels junto a los de sus 6 hijos. Oficiales del NKVD y del Smersh realizaron la investigación y retiraron los restos en secreto. Ningún informe fue difundido entonces. El mando soviético instaló su cuartel general en Karlshorst. Zhukov asumió la autoridad sobre Berlín en nombre del Stavka. Las primeras órdenes se centraron en restablecer el control: registro de edificios, confiscación de armas y detención de oficiales alemanes. Tropas del NKVD ocuparon estaciones, puentes y centros de comunicación. El Ejército Rojo había conquistado una ciudad devastada. Más del 70% de las edificaciones estaban dañadas y las infraestructuras civiles eran inutilizables. El vacío de poder derivó en descontrol inmediato. Durante los primeros días tras la capitulación se produjeron saqueos, ejecuciones y violaciones. Las unidades soviéticas que entraron en la ciudad
agotadas tras semanas de combate, actuaron sin disciplina. Las órdenes para restablecer el orden tardaron en aplicarse. Los informes del NKVD mencionan incidentes en Friedrichshain, Mitte y Charlottenburg. Las cifras exactas no se registraron, pero los datos médicos y los testimonios posteriores confirman una ola de violencia que afectó a decenas de miles de civiles, en su mayoría mujeres. Los documentos soviéticos describen esos hechos como reacciones incontroladas derivadas de la guerra prolongada y del resentimiento por las atrocidades nazis en el este. Los primeros tribunales militares comenzaron a operar a mediados de mayo. El NKVD emitió órdenes de captura para miembros del partido nazi, oficiales de las SS y personal de la Gestapo. Cientos fueron fusilados o trasladados a centros de detención improvisados en Köpenick, Lichtenberg y Spandau. Los prisioneros eran interrogados y clasificados. Muchos fueron enviados a campos en el este. En esa fase, la frontera entre justicia y venganza era inexistente. Zhukov creó la comandancia de Berlín bajo el general Nikolai Bersarin para restablecer servicios básicos y designar autoridades locales. Se emitieron vales de racionamiento y se impuso toque de queda. Los edificios públicos se destinaron a uso militar. El ejército estableció hospitales en zonas menos destruidas, pero el desorden persistió durante semanas. Los ingenieros comenzaron a limpiar las vías principales. Los cuerpos fueron retirados de los escombros y enterrados en fosas comunes. Las autoridades soviéticas restringieron el movimiento entre distritos. Los civiles salían de sus refugios solo para buscar agua o comida. Las fuentes públicas se convirtieron en puntos vigilados por patrullas. El suministro eléctrico seguía interrumpido. La iluminación nocturna existía únicamente en cuarteles y puestos de mando. Los hospitales operaban en condiciones críticas. La Charité atendía miles de casos diarios. Las cirugías se realizaban sin anestesia y el material médico era insuficiente. Los depósitos de alimentos habían sido saqueados o confiscados. Las raciones consistían en pan negro y sopas acuosas. Reaparecieron epidemias de tifus y disentería. Los representantes del NKVD y del Consejo Militar del Frente Bielorruso elaboraron listas de funcionarios nazis, científicos y técnicos. Su captura era prioritaria. Los ingenieros alemanes fueron obligados a colaborar en la restauración de infraestructuras. Se confiscaron documentos y material técnico. Berlín estaba bajo control total del Ejército Rojo. La moral de las tropas soviéticas oscilaba entre la euforia y el agotamiento. El 9 de mayo, día de la victoria oficial, se realizaron desfiles improvisados. Los informes del mando mencionan consumo excesivo de alcohol y desórdenes. Las órdenes posteriores prohibieron manifestaciones de indisciplina. El proceso de normalización militar tardó en imponerse. Los prisioneros de guerra fueron trasladados a campos de tránsito y después a Polonia y la Unión Soviética. Se calcula que más de 130.000 soldados alemanes fueron capturados. Muchos murieron por hambre, enfermedad o agotamiento. Los oficiales superiores fueron enviados a Moscú para interrogatorios. En la Cancillería, los cuerpos de Hitler, Goebbels y su familia fueron examinados por especialistas del SMERSH. Los informes forenses se mantuvieron secretos y los restos ocultos bajo custodia militar. La versión oficial solo comunicó que el Führer había muerto. La población alemana experimentaba una doble sensación: el fin de la guerra y el comienzo de una ocupación incierta. Las mujeres constituían la mayoría visible en las calles, encargadas de buscar alimentos y enterrar a los muertos. Los niños vagaban entre los escombros. Los antiguos funcionarios del partido intentaban ocultarse o presentarse como civiles. Las radios aliadas aún no transmitían. La única autoridad era la soviética. El corresponsal Vasily Grossman recorrió Berlín en esos días. Observó el contraste entre la destrucción total y la disciplina militar. Anotó que la victoria era solo silencio tras el ruido. La frase reflejaba el ambiente de ruina general. El Ejército Rojo representaba la liberación y al mismo tiempo la imposición de una nueva autoridad.
Las redadas, ejecuciones y violaciones generaban un clima de miedo. El 8 de mayo, Zhukov firmó en Karlshorst el acta de rendición definitiva del ejército alemán. La ceremonia fue breve y técnica. En el mismo edificio se instaló la sede del mando soviético en Alemania. Desde allí comenzó la organización de la futura zona de ocupación. Berlín permanecía bajo control exclusivo del Ejército Rojo. Los informes del NKVD de finales de mayo señalaban una ligera recuperación. Se restableció parcialmente el agua y algunos tranvías. Se reanudó el correo interno. Las iglesias abrieron bajo supervisión y se formó una policía local dependiente del mando soviético. Las detenciones de nazis continuaban. En las afueras se excavaban fosas comunes para los cadáveres aún no recogidos. Las operaciones de limpieza mostraron la magnitud del daño. En el distrito gubernamental, el 90% de los edificios estaba destruido. La Cancillería fue demolida parcialmente por orden soviética. El Reichstag conservaba su estructura, pero estaba carbonizado. El centro de la ciudad era un conjunto de escombros. Los ingenieros comenzaron a despejar carreteras y puentes sobre el Spree. El poder político pasó a la administración militar soviética. Los comités locales fueron integrados por comunistas alemanes liberados de los campos o regresados del exilio. A partir de ellos surgiría la futura República Democrática Alemana. La transición del control militar al político comenzó entre las ruinas. El registro fotográfico soviético documentó las primeras semanas: calles cubiertas de ladrillos, mujeres retirando escombros, columnas de prisioneros y soldados posando frente al Reichstag. El contraste entre el triunfo oficial y la devastación definía la imagen de la victoria. Berlín era al mismo tiempo trofeo y advertencia. Los informes médicos y administrativos estimaron más de 100.000 civiles muertos en mayo por heridas, enfermedades y suicidios. La vida urbana empezó a estabilizarse a partir de junio, cuando se impusieron normas disciplinarias a las tropas y se organizaron sistemas de abastecimiento centralizados. El 9 de mayo, el Ejército Rojo celebró la victoria con desfiles reducidos. El aire seguía cargado de humo. Las columnas de prisioneros marchaban hacia los campos. Las fachadas lucían banderas rojas. Berlín permanecía bajo ley marcial. Con el control total de la ciudad, la Unión Soviética alcanzaba su objetivo político y militar. Zhukov informó al Stavka que la capital del Reich estaba bajo dominio completo y que las operaciones de limpieza continuaban. El NKVD consolidaba sus oficinas en el centro. La guerra en Europa había terminado. Entre las ruinas comenzaban a aparecer los primeros signos de administración estable. Berlín quedaba bajo vigilancia soviética, convertida en símbolo visible del fin. A comienzos de junio de 1945, Berlín estaba bajo control total soviético. El mariscal Georgi Zhukov, nombrado comandante en jefe de la administración militar soviética en Alemania, dirigía desde Karlshorst una estructura de gobierno basada en el modelo militar. Cada distrito de la ciudad quedó bajo un comandante con autoridad ejecutiva, judicial y policial. Las prioridades eran restablecer el orden, eliminar los restos del aparato nazi y reactivar los servicios esenciales. La administración militar funcionaba como un gobierno provisional con departamentos equivalentes a ministerios: política interior, economía, transporte, justicia y propaganda. Todos estaban controlados por oficiales soviéticos con asesores alemanes seleccionados entre antiguos comunistas. El objetivo declarado era la desnazificación, pero el control efectivo residía en el mando militar. La censura, las detenciones y la vigilancia se aplicaron desde los primeros días. El NKVD y el Smersh mantuvieron operaciones autónomas en la capital. En los 3 primeros meses, más de 100.000 personas fueron arrestadas y enviadas a campos de internamiento. La categoría de sospechoso incluía desde miembros del partido nazi hasta técnicos y funcionarios. Muchos desaparecieron sin registro. Paralelamente se instauró la censura total.
Solo podían circular publicaciones aprobadas por el Ejército Rojo. En julio apareció Tägliche Rundschau, primer periódico autorizado que reproducía comunicados oficiales soviéticos. Los comités de depuración dependían directamente de la policía política. Su función era eliminar la influencia del nacionalsocialismo, pero en la práctica seleccionaban a quienes colaborarían con el nuevo régimen. Los antiguos comunistas alemanes retornados del exilio ocuparon los cargos principales. Entre ellos destacó Walter Ulbricht, que se convertiría en la figura central de la administración. La Conferencia de Potsdam, celebrada entre julio y agosto, formalizó la división de Alemania y de su capital. Berlín fue repartida en 4 sectores: el oriental bajo control soviético y los occidentales asignados a Estados Unidos, Reino Unido y Francia. El sistema conjunto de mando, la comandatura aliada, se estableció el 11 de julio, aunque las divergencias ideológicas aparecieron de inmediato. El control económico fue absoluto. Miles de fábricas y equipos fueron desmontados y enviados a la Unión Soviética como reparaciones de guerra. Las cifras soviéticas mencionan más de 2.300 instalaciones trasladadas entre 1945 y 1946. La población civil enfrentaba hambre y desorganización. Las raciones diarias apenas alcanzaban 1.000 calorías. Los mercados negros proliferaron pese a las prohibiciones. En la zona soviética comenzó la reorganización política. En abril de 1946 se fundó el Partido Socialista Unificado, resultado de la fusión forzada del Partido Comunista y el Socialdemócrata. En los sectores occidentales, esa unificación fue rechazada, marcando el inicio de la división ideológica. El nuevo partido controló la policía, denominada Volkspolizei, encargada tanto de la seguridad como de la vigilancia política. Entre 1945 y 1949 decenas de miles de berlineses fueron detenidos como elementos antisoviéticos. En 1948 se crearon tribunales populares y cortes especiales. Las denuncias anónimas se convirtieron en instrumento de control. El miedo reemplazó al caos inicial. En junio de 1948, la reforma monetaria en el oeste provocó el bloqueo soviético de los accesos a Berlín Occidental. La respuesta fue el puente aéreo aliado, que durante 11 meses abasteció a la ciudad. A partir de ese momento, la Guerra Fría tomó forma visible. El Reich había desaparecido. En su lugar surgían 2 estados antagónicos. Berlín, dividida y destruida, se convirtió en frontera física y política entre Oriente y Occidente. La bandera roja continuaba ondeando sobre el Reichstag, ahora símbolo de poder permanente. Las armas habían callado, pero la vigilancia, la censura y los interrogatorios definían la nueva paz. Las ruinas seguían en pie, convertidas en escenario de una guerra distinta, la de la información y el control. El silencio posterior al estruendo marcaba el inicio de otra época en la que Berlín permanecía como punto fijo del nuevo orden europeo.